El nacimiento de una fe, sus primeros pasos y desafíos fundacionales. La historia de la Iglesia Católica, una de las instituciones más antiguas, influyentes y duraderas del mundo, tiene su origen inconfundible en el siglo I de nuestra era, en la compleja y culturalmente diversa provincia romana de Judea. Su génesis se vincula de manera intrínseca a la figura central de Jesucristo, cuyas enseñanzas revolucionarias y su propia vida sentaron las bases de una nueva fe que desafiaría las estructuras de su tiempo. Tras su crucifixión, un evento que marcó profundamente a sus seguidores alrededor del año 30-33 después de Cristo, sus discípulos, aunque inicialmente un grupo pequeño y atemorizado, asumieron con una fe creciente la monumental tarea de difundir su mensaje. Con San Pedro emergiendo como la figura principal por su rol de liderazgo entre los apóstoles, y San Pablo como el incansable apóstol de los gentiles, cuya visión y viajes misioneros transformarían la fe. Lo que comenzó como una pequeña secta dentro del judaísmo pronto trascendió sus fronteras étnicas y geográficas. El mensaje de Jesucristo centrado en el amor incondicional a Dios y al prójimo, la redención a través de la fe, el perdón de los pecados y la promesa de vida eterna resonó de manera profunda y sorprendente, especialmente entre los marginados, los pobres, los esclavos y aquellos que buscaban un nuevo sentido y esperanza en un vasto y a menudo opresivo imperio. Este crecimiento inicial, impulsado por una convicción ardiente y una comunidad en expansión, no estuvo exento de enormes dificultades, sino que fue forjado en el crisol de la adversidad. Los primeros cristianos enfrentaron una severa y prolongada persecución por parte del Imperio Romano. Su negativa, por motivos de conciencia, a adorar a los dioses paganos del imperio o a rendir culto al emperador, considerados actos de lealtad cívica y religiosa, los convirtió en chivos expiatorios convenientes para calamidades públicas y en blancos de crueles represalias. Nombres emblemáticos como San Pedro y San Pablo fueron martirizados en la propia Roma, un testimonio conmovedor de su inquebrantable compromiso con su fe hasta el último aliento. A pesar de la brutalidad de estas persecuciones, que se extendieron de forma intermitente durante casi 3 siglos bajo emperadores como Nerón, Domiciano y Diocleciano, el cristianismo no solo sobrevivió sino que, asombrosamente, se expandió secretamente por todo el Mediterráneo y más allá. Las comunidades se fortalecían en la clandestinidad, reuniéndose en las sombras de las catacumbas o en casas privadas, consolidando sus creencias y forjando una identidad colectiva bajo la presión constante del peligro. Los mártires se convirtieron en héroes y modelos de fe, inspirando a muchos a abrazar la nueva religión. Un momento decisivo que alteraría el curso de la historia occidental llegó en el año 313 después de Cristo con la promulgación del Edicto de Milán, una declaración conjunta de los emperadores Constantino L y Licinio. Este edicto revolucionario concedió la libertad religiosa a los cristianos en todo el imperio, marcando el fin oficial de las persecuciones, y abriendo una nueva era para la Iglesia. El apoyo, y eventual conversión, del propio Constantino al cristianismo fue un punto de inflexión monumental, transformó la fe de una religión proscrita y perseguida a una religión tolerada y luego favorecida por el Estado. Este cambio de estatus culminó de manera formal en el año 380 después de Cristo, cuando el emperador Teodosio I fue más allá del edicto de tolerancia, y declaró el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Este reconocimiento imperial no solo detuvo definitivamente la persecución, sino que también confirió a la Iglesia una estructura legal, recursos significativos y una influencia social y política sin precedentes. Se construyeron grandes basílicas, se organizó la jerarquía eclesiástica y se sentaron las bases para su expansión y consolidación futura como la principal fuerza espiritual y moral de Occidente. La Edad Media, consolidación, influencia absoluta y rupturas monumentales. Con el inexorable colapso del Imperio Romano de Occidente en 476 después de Cristo, y la subsiguiente fragmentación de Europa en una miríada de reinos germánicos, la Iglesia Católica emergió, casi por defecto, como la institución más estable, organizada y, en muchos aspectos, la única fuerza unificadora que quedaba en el continente. En medio del caos político, la violencia y la desintegración social, los obispos, especialmente el de Roma, quien gradualmente consolidaría su autoridad moral y espiritual como el
Papa, el sucesor de San Pedro, asumieron no solo un rol espiritual preeminente, sino también un liderazgo político, administrativo y social vital. La Iglesia se convirtió en la principal guardiana de lo poco que quedaba del conocimiento clásico, la cultura y la alfabetización. Los monasterios, en particular aquellos que seguían la regla de San Benito, florecieron como verdaderos faros de civilización. Eran centros de aprendizaje donde se copiaban manuscritos antiguos, centros de innovación agrícola, hospitales y bases para la evangelización de los pueblos bárbaros. Desempeñaron un papel crucial en la preservación del saber durante un período a menudo denominado Edad Oscura. Para la Europa occidental, a lo largo de la Edad Media, la Iglesia fue, sin duda, el motor principal de la conversión de los pueblos germánicos que se habían asentado en el antiguo territorio romano, y de la conformación gradual de una identidad cultural europea compartida, cimentada en la fe cristiana. Su influencia se manifestó de manera espectacular en la construcción de magníficas catedrales románicas y góticas, que se elevaban majestuosamente sobre las ciudades y aldeas. Estas imponentes obras de arte y arquitectura no eran solo lugares de culto, servían como centros neurálgicos de la vida comunitaria, símbolos tangibles de una fe inquebrantable, expresiones de la piedad popular y logros tecnológicos asombrosos. La Iglesia también fue la fuerza impulsora detrás de las Cruzadas, una serie de expediciones militares lanzadas entre los siglos XI y XIII con el objetivo de recuperar Tierra Santa, la cuna del cristianismo, de manos musulmanas. Si bien estas campañas tuvieron resultados complejos y a menudo brutales, incluyendo períodos de violencia y profunda intolerancia religiosa, también facilitaron un significativo intercambio cultural, tecnológico y económico entre Oriente y Occidente, aunque a un costo humano considerable. Sin embargo, este periodo de crecimiento, consolidación y dominio casi absoluto también estuvo marcado por profundas divisiones internas y conflictos trascendentales. La más significativa fue el cisma de Oriente y Occidente en 1054. Esta ruptura formal entre la Iglesia Católica Occidental, centrada en Roma y bajo la autoridad única del Papa, y la Iglesia Ortodoxa Oriental, con su principal sede en Constantinopla y un modelo de patriarcados autónomos, fue el resultado de siglos de crecientes diferencias teológicas como la controversia sobre la cláusula filioque en el credo, así como de profundas divergencias políticas, culturales y litúrgicas. Internamente, la Iglesia también enfrentó serios desafíos y períodos de profunda decadencia. Surgieron debates acalorados sobre la autoridad papal, especialmente en el Gran Cisma de Occidente, cuando hubo múltiples papas, la investidura de obispos. ¿Quién tenía derecho a nombrar a los clérigos, si los reyes o el papa? Y, lamentablemente, una creciente y visible corrupción dentro de la jerarquía eclesiástica, incluyendo la simonía compraventa de cargos eclesiásticos y el nepotismo. Estos problemas generaron un clamor por la reforma, y sentaron las bases para futuras, y aún mayores agitaciones que pondrían a prueba la unidad de la cristiandad. La reforma y la contrarreforma, un tiempo de agitación, renovación y consecuencias duraderas. El siglo XVI marcó un punto de inflexión radical, un período de profunda convulsión y reconfiguración religiosa para la Iglesia Católica con el estallido de la Reforma Protestante, liderada por figuras carismáticas e intelectualmente audaces como Martín Lutero en Alemania, un monje agustino que, en 1517, clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, cuestionando la venta de indulgencias y la autoridad papal. Juan Calvino en Suiza, cuya teología rigurosa enfatizaba la predestinación y la soberanía divina, extendiendo su influencia a Francia, hugonotes, Escocia, presbiterianos y los Países Bajos, y Enrique VIII en Inglaterra, quien rompió con Roma principalmente por razones políticas y matrimoniales, estableciendo la Iglesia de Inglaterra. La Reforma desafió frontalmente muchas de las doctrinas y prácticas centrales de la Iglesia Católica, incluyendo el poder absoluto del Papa, la centralidad de la tradición y las obras para la salvación, y el sistema sacramental. Los reformadores, en sus diversas ramas y con matices propios, defendieron principios revolucionarios para la época como la sola escritura, la Biblia como única autoridad infalible, la sola fe de la salvación solo por la fe en Jesucristo, sin la necesidad de obras meritorias, y el concepto del sacerdocio de todos los creyentes.
socavando la estructura jerárquica milenaria y el papel mediador exclusivo del clero católico. Esta fragmentación religiosa condujo a décadas de guerras de religión en Europa, y redibujó el mapa político y cultural del continente. La respuesta de la Iglesia Católica a esta crisis existencial sin precedentes fue un vasto y profundo movimiento conocido como la Contrarreforma o Reforma Católica, un período de intensa renovación interna, reafirmación doctrinal y revitalización espiritual que se extendió desde mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII. El pilar fundamental de esta respuesta fue el Concilio de Trento 1545-1563. Durante casi 2 décadas, obispos y teólogos católicos se reunieron en esta ciudad italiana para definir y clarificar de manera inequívoca las enseñanzas católicas en oposición a las doctrinas protestantes, reformar la disciplina eclesiástica para erradicar abusos como la simonía y el absentismo clerical y promover una educación teológica más rigurosa, y un liderazgo moralmente intachable para el clero. El concilio reafirmó la autoridad suprema del Papa, el papel insustituible de las obras junto con la fe para la salvación, la importancia de la tradición junto a la Escritura como fuentes de revelación divina, la validez de los 7 sacramentos, y la doctrina de la transubstanciación en la Eucaristía. Se estableció el Catecismo Romano, se reformó el breviario y el misal, y se impulsó la creación de seminarios para la formación sacerdotal. Además de las cruciales reformas conciliares, la Contrarreforma vio el surgimiento y fortalecimiento de nuevas y dinámicas órdenes religiosas que se convirtieron en la vanguardia de la renovación católica y la expansión misionera. Entre ellas, la Compañía de Jesús, fundada por el militar y místico español San Ignacio de Loyola en 1540, destacó por su disciplina férrea, su excelencia intelectual especialmente en educación, su lealtad incondicional al Papa y su celo misionero incansable. Los jesuitas se convirtieron en los principales educadores de las élites europeas, consejeros influyentes de monarcas, teólogos brillantes y misioneros audaces que llevaron el catolicismo a los rincones más remotos del mundo, desde Japón y China hasta las Américas, desempeñando un papel vital en la defensa de la fe católica, la reconquista de territorios perdidos al protestantismo y la expansión global del catolicismo, sentando las bases de una iglesia verdaderamente universal. La Edad Moderna y Contemporánea, adaptación, diálogo global y compromiso con el mundo. Los siglos que siguieron a la Reforma y la Contrarreforma vieron a la Iglesia Católica, a pesar de la fragmentación de la cristiandad occidental, expandirse significativamente a escala global. A través de las misiones evangelizadoras llevadas a cabo por órdenes como los jesuitas, franciscanos y dominicos, miles de sacerdotes y religiosos valientes llevaron el cristianismo a las vastas tierras de las Américas, a las antiguas civilizaciones de Asia como China, Japón e India y a las diversas culturas de África. Establecieron nuevas diócesis, fundaron ciudades y construyeron iglesias, sembrando las semillas de comunidades católicas que hoy representan una parte fundamental y vibrante de la feligresía católica mundial. Sin embargo, este periodo también presentó nuevos y complejos desafíos intelectuales e ideológicos. La Ilustración, con su énfasis en la razón, la autonomía individual y la crítica a la autoridad, cuestionó las verdades reveladas y la autoridad tradicional de la Iglesia, promoviendo el secularismo y la separación entre Iglesia y Estado. El surgimiento y desarrollo del pensamiento científico moderno, ejemplificado por figuras como Galileo Galilei, un episodio doloroso en el que la Iglesia inicialmente condenó sus teorías heliocéntricas, un error reconocido y lamentado siglos después, generó tensiones significativas entre la fe y la ciencia que la Iglesia tardaría en resolver. En el siglo XIX, la Iglesia tuvo que adaptarse a un mundo en rápida transformación política y social. Enfrentó la pérdida gradual de sus estados pontificios, culminando con la toma del Roma en 1870 por el nuevo Reino de Italia. Esta pérdida de poder temporal, aunque traumática, forzó a la Iglesia a redefinir su rol, y a centrarse aún más en su autoridad espiritual y moral, desvinculándose de las ataduras políticas directas que la habían caracterizado durante siglos. En este contexto de defensa de la autoridad eclesiástica, el Concilio Vaticano I 1869-1870 proclamó el dogma de la infalibilidad papal, estableciendo que el Papa es infalible cuando habla ex cátedra. Desde la cátedra de Pedro sobre cuestiones de fe y moral para toda la Iglesia,
una definición que reafirmó la autoridad del pontífice en tiempos de incertidumbre y de desafíos a la fe. El Papa León XIII, a finales del siglo XIX, también sentó las bases de la doctrina social de la Iglesia con su encíclica Rerum Novarum, abordando los problemas de la industrialización y la cuestión obrera. El siglo XX trajo consigo cambios aún más profundos, rápidos y a menudo traumáticos. Las dos guerras mundiales, el surgimiento de ideologías totalitarias como el fascismo, el nazismo y el comunismo ateo, la Guerra Fría, la descolonización y los rápidos avances tecnológicos forzaron a la Iglesia a una profunda introspección y adaptación sobre su papel en un mundo globalizado y en constante evolución. La respuesta más significativa y trascendental fue el Concilio Vaticano II 1962-1965. Convocado por el visionario y pastoral Papa Juan XXIII y concluido por el prudente Pablo VI, este concilio ecuménico fue un evento monumental que buscó el ayornamiento, una puesta al día o actualización de la Iglesia. Promovió una profunda renovación litúrgica, permitiendo las misas en lenguas vernáculas y una mayor participación de los fieles. Fomentó un mayor compromiso con el ecumenismo, la búsqueda de la unidad entre todos los cristianos, abrió el diálogo interreligioso con otras grandes religiones del mundo como el judaísmo y el islam, y promovió una mayor participación de los laicos en la vida y misión de la Iglesia, reconociendo su papel activo en el mundo. Desde el Vaticano II, la Iglesia Católica ha continuado su misión global, navegando por aguas a menudo turbulentas, y enfrentando tanto éxitos notables como profundos desafíos. Ha lidiado con la creciente secularización en Occidente, el auge de nuevas formas de espiritualidad, la disminución de vocaciones en algunas regiones del mundo, y, dolorosamente, los escándalos de abusos sexuales por parte de clérigos, que han generado una profunda crisis de confianza y han impulsado importantes reformas internas. A pesar de estos retos, la Iglesia ha mantenido y reforzado su compromiso con la justicia social, la dignidad humana y la promoción de la paz y la reconciliación en el mundo. Líderes como Juan Pablo II, con su carisma global, sus viajes apostólicos masivos y su papel decisivo en la caída del comunismo. Benedicto XVI, un teólogo profundo que buscó clarificar la fe en tiempos modernos, y defender la hermenéutica de la continuidad del concilio, y el actual Papa Francisco, con su énfasis en la misericordia, la sinodalidad, caminar juntos y la atención a los más pobres y marginados de la sociedad, han buscado guiar a la Iglesia en el complejo siglo XXI, fomentando un mensaje de compasión, servicio y evangelización en un mundo cada vez más interconectado y globalizado. La Iglesia Católica, con más de 1.300 millones de miembros en la actualidad, se erige como una fuerza global ineludible, con una historia extraordinariamente rica y compleja de fe inquebrantable, una vasta producción artística y cultural, un profundo pensamiento teológico y filosófico, un compromiso constante con el servicio social, y una influencia espiritual que se extiende por los 5 continentes. Su narrativa es una historia viva, una continua evolución, una saga que sigue escribiéndose cada día a través de las vidas de sus fieles en todo el planeta.